Seguimos con este panel donde vamos a hablar con los brokers inmobiliarios y también con una especialista en el tema impuestos que un poco ya pusimos sobre la mesa en el anterior panel. Bienvenido Martín Boquete. Martín es director de Toribio Achával Propiedades. Muchas gracias por estar acá. ¿Cuánto hace en el sector inmobiliario? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Carlita. ¿Hace cuánto que estoy? Sí. Es necesario, sería ¿no? desde que alquilé mi primer departamento, digamos. Ah, muy bien. ¿Y eso a qué edad fue? Y habrá sido a los 25 años. Y ya viviendo de esto, porque ahí es cuando entré al mercado, digamos, ¿no? Pagando la primer comisión. Y entré en este mercado como broker en el año 98. 98. Mariela Esquenone. Mariela es especialista en el mercado impositivo, en el tema de impuestos, así que con vos vamos a profundizar sobre todas estas medidas que de alguna manera están generando un poquito de alivio al sector inmobiliario. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto hace que seguís el tema de impuestos? Uy, ya hace 15 que trabajo en el mercado, específicamente especializándome en la parte de impuestos y estructuración financiera de proyectos, y la verdad que vimos muchos cambios, pero creo que los principales fueron en los últimos 5 años, te diría. Gabriela Golzer, directora de Ocampo Propiedades. Hola, Gaby, bienvenida. Hola, Carly, gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos, con todos acá los colegas y con los colegas del panel. Gabriela, ¿cómo llevaste los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo fue la dinámica del mercado? ¿Desaparecieron los compradores? Bueno, creo que para entender el mercado hoy tenemos que dividirlo en por lo menos 3 dimensiones para nosotros desde Ocampo. Uno, que es el mercado masivo, que claramente, digamos, un poco como decía Sebastián, es el mercado que venía apalancado con los créditos desde principios de 2017 y se había, digamos, dinamizado después de tanto tiempo sin crédito, de tantos años sin crédito, y que claramente hoy lo vemos como el segmento más golpeado, donde está mucho más las contraofertas, las bajas de precio, las búsquedas de las oportunidades, digamos, se dilatan las operaciones. Sí, y hay menos compradores, hay menos poder, que es el mercado de menor poder adquisitivo, y con la desaparición del crédito fue realmente un segmento que estuvo muy golpeado. Después vemos el mercado selectivo, que tiene mayor poder adquisitivo, que busca productos premium. ¿Qué estamos hablando de un producto de qué valor ahí, Gabriela? Un producto de un ticket. Entre $4.000 y $5.000 el metro cuadrado, o sea, más de $3.500 el metro cuadrado, que realmente busca un producto específico, que valora los proyectos de alta gama. La semana pasada organizamos junto con Argencons un evento de lanzamiento de las unidades modelo de Distrito Cartier con una gran convocatoria y digamos, una gran receptividad a un proyecto claramente premium, diferente. Digamos, con el grupo BB tenemos el Deco Recoleta, Furnish by Armani Casa, con la alianza con Armani también es un proyecto que, digamos, se resisten a bajar los precios, claramente ajustó la demanda por cantidad, pero no bajan los precios. Y por otro lado, una tercera dimensión del mercado que está ligada a la compra de tierras muy bien ubicadas, en ubicaciones privilegiadas, de desarrolladores como los que tuvimos en el panel anterior, que privilegian el largo plazo, ven al largo plazo y estas tierras como una oportunidad. Acompañamos al arquitecto Juan Martín Santagada en la compra del terreno de Ocampo y Juestedín, hoy llamado todavía Vías de Ocampo, en la subasta de la AVE. Con ABB estamos preparando el lanzamiento de la Sastrería 1 y el terreno de la manzana siguiente que se compró hace poquito en otra subasta de la AVE. Con ATV estamos con Palermo Green, con un proyecto también súper ambicioso, con lo cual, digamos, en la medida que los desarrolladores privilegian el largo plazo, ven oportunidades ahí, bueno, nosotros vemos que en el balance de los 3 mercados podemos ir también atravesando con trabajo y con perspectiva esta coyuntura. Martín, ¿vos cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? A ver, el mercado está mucho más tranqui,
¿sí? Se vende ¿Cuánto cayeron las consultas? Se vende más o menos, para hacerla simple, la mitad que el año pasado. La mitad. Sí, la mitad. En todos los mercados. No en todos, pero en general. Por ahí en el usado puede haber caído un poquito más. En emprendimiento habrá caído un 40-45%, digamos, en venta en unidades, ¿no? 40-45% cayeron las ventas de unidades usadas. De unidades de emprendimientos. Del pozo. Exactamente. Las usadas cayeron un poco más porque pensemos que el primer semestre del año pasado el rey era el crédito hipotecario, entonces fue un buen semestre, ¿no? En ventas. El tema que lo más importante que veo, más allá de los números, es que en momentos así de crisis es donde empezamos a reflexionar más. Entonces tenemos menos operaciones, tenemos más pensamientos. Y esto más terapia. Sí, porque mientras estamos todo bien y tenemos operaciones y operaciones, casi que no tenemos mucho tiempo para pensar, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces ahora que estamos pensando y que venimos pensando hace algunos meses, vemos que el mercado que habla generalmente es la oferta. Es el mercado que habla, el mercado que opina, el que estudia, el que hace análisis. El mercado que compra, ¿qué hace? Siente, crece, se casa, se divorcia, se ponen de novio, se separan, tienen herencias. Eso es lo que hace el mercado. Nosotros venimos, y creo que al menos los brokers inmobiliarios estamos estudiando cada vez más el mercado de los que sienten. Porque el mercado de los que piensan es el más conocido, es el más racional, es aquel que ya sabemos que cuando el dólar sube las ventas bajan, ¿sí? Y también sabemos que el inmueble no vive 4 años ni 10. El ciclo de vida del inmueble supera los 100 años. Entonces, a veces tomamos decisiones con lo que pasó ayer, antes de ayer, el dólar, las elecciones, las paso, las no paso. Resulta que estamos por comprar un inmueble que va a durar 80 años, o que yo lo voy a tener al menos 10. Cuando tomé la decisión y lo compré, y eso me hizo bien, después me olvidé, después lo disfruto al inmueble, digamos, ¿sí? Entonces, yo creo que es un deber del mercado argentino trabajar más sobre los compradores, porque todos pensamos mucho en los inversores, porque es cierto que el recurso escaso en un país inestable es la inversión, eso está clarísimo, externa, interna o doméstica. Sin embargo, al final, cuando diseñamos los productos, yo me imagino como el que diseña o piensa unas galletitas. Al final tiene que ser rica la galletita. Si no, si yo tengo toda la cadena de distribución y la galletita termina siendo un desastre, por más barata que sea, no la vendo. ¿Eso fue un error del mercado argentino? Por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, que en un momento de mucha compra de inversores se llenó de cajas de zapatos. No sé si tanto. El inversor no es tonto, no compra cualquier cosa, digamos, ¿sí? Pero sí es cierto que el inversor compra lo que puede. Y puede con lo que le alcanza, digamos. Entonces la oferta adapta el producto a lo que llamamos el ticket, olvidándose a veces del consumidor final. Pero de todas maneras yo creo que no hay desarrolladores que solo piensen en el ticket. Yo veo que siempre se contempla la salida de la inversión por parte del inversor, porque el desarrollador necesita que ese inversor venda y vuelva a invertir en él. Mariela, tema impuestos, un poco lo charlábamos en el anterior panel. ¿Cuál es hoy la incidencia de impuestos en el negocio inmobiliario? ¿Cuánto se te va en impuestos? Mira, un poco retomando, ellos lo ven más del lado de la demanda, yo lo veo más del lado de la oferta, porque trabajo con los desarrolladores en todo lo que es estructuración. Hoy aproximadamente más del 50%, aproximadamente el 53% de los costos son impuestos. A raíz de eso, yo veo, digamos, que es un momento que justamente hay una crisis de demanda, gente que quiere pero no puede comprar, y hay una crisis de oferta, o sea, desarrolladores que podrían, porque de hecho siguen desarrollando, pero no quieren dedicarse, por ejemplo, al segmento de vivienda. Y justamente uno de los puntos es que con la aparición de los créditos hipotecarios, de repente empezamos a pensar que era un mercado que tenía que ser un poco más formal y dedicarnos a vivienda y hacerlo formal para llevar a sus valores reales. Y justamente ahí es cuando empezamos a sentir un poco más fuerte el peso de los impuestos y se empezó a trabajar. Nosotros trabajamos a través de la CEDU presentando propuestas y vemos que desde el último año se vienen haciendo. Pero hoy, digamos, cada 100 pesos que se invierten, otros 50 se van en impuestos y eso justamente es lo que se está empujando. ¿Cuál es el impuesto más dañino?
Del total de los impuestos, el 85% se lo llevan 4 impuestos. 2 impuestos son nacionales, el IVA y el impuesto a las ganancias, y 2 impuestos provinciales, que son sellos e ingresos brutos. Dentro de los programas que se vienen presentando a nivel nacional, se viene justamente trabajando en estos 4 impuestos. Uno justamente es para lo que es vivienda, lo que se llama vivienda de clase media. Se presentó un programa que está recientemente reglamentado, ya está operativo, vinculado con el desarrollo de viviendas sociales, que te exime del IVA. Bueno, está obviamente esta nueva propuesta de los fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros para de alguna manera reducir la carga de ganancias. Está un poco desintegrado todo, o sea, no podríamos decir que está todo integrado, pero vemos sí que hay un empuje hacia eso. Y además está esta nueva propuesta de gobierno, que esperemos que prospere. Pero el tema es que acá seguimos hablando de valores en uvas o de costos en uvas, pero de los impuestos siguen siendo en pesos. Creo que por ahí es donde viene la mayor distorsión, ¿no? La uva es una variable asociada directamente a la inflación. Este es un mercado que tiene activos fijos de valor muy alto, que se mantienen a lo largo del tiempo, como por ejemplo el inmueble, que es como la materia prima principal, se mantiene a lo largo del tiempo a su valor a costo histórico, y esto genera, digamos, que la incidencia de los impuestos sea cada vez más alta, al margen de que me puedan bajar la alícuota, la base imponible se hace muy alta, y es un poco por ahí en lo que nosotros trabajamos para que se vea y se visibilice, digamos, la importancia de generar herramientas para evitar esas distorsiones. Gabriela, planteabas que te estás trabajando en varios proyectos en Pozo. ¿Es un buen momento para comprar en Pozo? Creo que, como dije al principio, es caso por caso, en cada segmento. No hay un buen momento para comprar en Pozo. Creo que realmente la baja, como decía acá Damián en el panel anterior, de los costos de construcción hace que los proyectos que estén empezando ahora claramente se traslade un poco esa baja de costos a la baja del precio. Tiene que ver también en qué momento se compró el terreno de ese proyecto, o sea, cuánto pesa la incidencia del costo del terreno en ese proyecto que quizás se está lanzando hoy y sí tiene un menor costo de construcción, pero en el mix. El terreno. Exactamente, entonces hay que ver proyecto por proyecto. Claramente es un buen momento para refugiar también parte de los ahorros y de los excedentes que tienen los individuos, y que quizás, frente a la falta de crédito, la posibilidad de ir pagando una cuota en pesos, aunque sea ajustada por CAC, hace más viable la posibilidad de entrar en una inversión de esa. Y muchos de los que compran en Pozo también lo compran como consumidores finales, aún en su rol de inversores, porque están haciendo una inversión, pero también con una mirada más como consumidor final, lo cual también esto, como bien decía Martín, hace que el producto tenga que satisfacer un poco más esos sentimientos que tiene la demanda a la hora de decidir su compra. Martín, ¿qué diferencia puede hacer hoy quien compra? Sé que no te gusta mucho hablar de números, pero te pregunto. A ver, ¿qué igual. diferencia? ¿Qué diferencia puede hacer hoy quien compra en Pozo hasta cuando se termina el terreno? ¿Qué diferencia haces en ese negocio? Mira, en el Pozo lo que hay es más opciones para elegir, por ejemplo, ¿sí? Porque generalmente hay más disponibilidad, entonces puede elegir mejores, no sé, tanto en ubicaciones, en altura, orientación, etc. Otra ventaja que tiene el Pozo que permite al comprador ir pagando en cuotas, claro, ¿sí? Que sabemos que no es una financiación, casi que es lo opuesto a la financiación, pero de todas maneras la necesidad de algunos compradores es ir pagando el inmueble, generalmente cuando lo quieren, suponte están pensando en un departamento para su hija, en alguna cosa así como para tener alguna vez, sin un objetivo concreto de tiempo, ir pagándolo a través del tiempo. Y es cierto que en esta suerte de desorden generalizado de la economía argentina de los últimos 80 años, hay muchas veces que uno va pagando cosas y no se da cuenta que las fue pagando hasta que las termina de pagar. Es absolutamente psicológico, se lo ponemos en un Excel, probablemente esto no resista, pero en la vida resiste y tiene éxito. Pero, por ejemplo, si vos comprás hoy un departamento en Pozo, cuando se termina, ¿cuánto se revaloriza en un mercado premium hoy? Y va a depender el momento, pero la verdad es que el análisis es dinámico. Yo te lo contesto de una manera más simple. Cada 10 años los inmuebles valen más. ¿Cuánto más? Pensemos, a ver, si alguien se acuerda cuántos compró su departamento en el 90, por ejemplo. No, vamos a ir a gente más joven.
en el 2005, ¿a cuánto compramos un departamento? ¿Sí? No, claramente. ¿Y a cuánto en el 2015? Valorizando. O sea, lo que es una realidad del mercado es que con el tiempo los inmuebles en Argentina valen cada vez más dólares. Mariela, hablabas del tema de que hay muchas mejoras en temas impositivos. ¿Eso se va a trasladar a los precios? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Van a bajar? ¿Los desarrolladores van a trasladar ese beneficio impositivo a precios? La expectativa es que sí, que ese traslado de la reducción de la carga impositiva se traslade a los precios, pero bueno, la realidad es que, como te decía, un poco esta crisis de oferta que hay, que es desarrolladores que pueden y no quieren, la única manera de atravesarla es a través realmente de un programa de beneficios fiscales que sea fuerte y que genere un incentivo a la reducción de los costos que permita de alguna manera, porque la crisis de demanda no se puede atravesar salvo con financiamiento o con el retorno de los créditos hipotecarios en un sistema estable. La crisis de oferta sí se puede atravesar de alguna manera generando la reducción de los costos a través de las cargas impositivas. Que entiendo que es el componente que no se puede modificar, porque hoy se habla mucho de que hay una reducción de costos en dólares, pero la verdad es que el constructor, el desarrollador medio no lo ve materializado, porque en definitiva está arrancando un proyecto que lo va haciendo en distintos momentos, con lo cual la reducción de costos en dólares es algo que es más conceptual que real. La reducción de la carga impositiva sí es algo real, Claro, y en ese sentido hay dos variables. La reducción de impuestos puede ser de la alícuota o de la base imponible o el diferimiento en el pago de los impuestos, que yo no los tenga que pagar o desembolsar todos ahora. Creo que los programas que se están alineando vienen en ese sentido. El programa de exención de IVA está en ese sentido, genera un beneficio económico y financiero. Y la propuesta del gobierno respecto a lo que viene, que digamos también se viene trabajando desde las cámaras y que yo participo desde ese lugar, creemos que la estamos trabajando también desde ese lugar para que realmente sea un incentivo, pero siempre asentándonos en que estos son proyectos que llevan 5 o 6 años, que esto atraviesa 2, 3 gobiernos, cada proyecto inmobiliario, y que consecuentemente, comparto lo que decía Sebastián en el panel anterior, lo que por ahí necesitamos es estabilidad. Un programa de 3 años, de 2 años, por ahí para el mercado es algo poco, es muy poco, diría. El mercado necesita por lo menos un programa de 4 a 6 años de incentivos fiscales. Creo que estamos en un momento privilegiado donde realmente el gobierno puso sobre relieve la importancia que tiene el sector inmobiliario, que cobró muchísimo protagonismo porque las reformas vienen por ese lugar. Por ahí reformas que no se habían planteado desde otro lugar se vienen planteando en los últimos 2 años. Y creo que es un momento también para que aprovechemos esos beneficios que se están generando y desde las cámaras contribuyan y de alguna manera fomenten a que esto siga pasando. Los invito a ver un video de Iván Kerr, el secretario para la Vivienda de la Nación, que hizo un análisis sobre el tema de créditos hipotecarios y después debatimos sobre esa exposición del funcionario. Para que el crédito hipotecario pueda volver, como tuvimos este boom en el 2017 y el primer trimestre del 2018, claramente necesitamos que la inflación baje, necesitamos que haya una tasa de interés más razonable y creo que la UBA, volviendo al fenómeno de Chile, es una gran medida, logró bajar la barrera de acceso, que era el principal escollo para todas las familias para acceder a su primera casa y poder pagar una cuota igual a la que pagaba de un alquiler. Bueno, lo veíamos ahí en los despidos de la Nación. Martín, ¿hace falta tener una tasa razonable? A ver, hace falta ¿Qué? tener una tasa. O sea, 70% no es una tasa, digamos. No, nunca leí un libro de economía que ponga un ejemplo con un 70% de tasa. O sea, eso no es una tasa. Hay que tener una tasa. Lo que pasa es que es cierto que para que haya tasa tiene que haber moneda. Y es como que bastante básico lo que voy a decir, pero estamos ante un momento de inexistencia de moneda. Es decir, la gente, nadie se quiere quedar con plata. Todos quieren bienes o activos financieros, pero nadie quiere el billete. Quiere decir que ese billete que nadie lo quiere, bueno, por algo nadie lo quiere. Es decir, que el préstamo debería ser en otra cosa, que no sea eso que nadie quiere.
y en eso sí coincido con Iván, que la UVA, como puede ser cualquier otro sistema, que no sea el peso, va a ser mejor para incentivar los créditos hipotecarios. Pero ¿no es utópico pensar en instalar la UVA cuando no pudimos con el peso? Bueno, sí, si este nivel de inflación, ¿sí?, se debe a cuestiones, digamos, macroeconómicas y monetarias, primero hay que resolver ese problema, porque si no, difícilmente la economía real, ¿sí?, tenga ganas de endeudarse. Ahora, también es cierto que esto es un tema de inercia, la inflación tiene toda una cuestión de inercia, que yo creo que a esta altura ya le tenemos que perder el miedo al ajuste por inflación, digamos. Si es obvio, si ya eso servía cuando decíamos no, que la gente no ajuste por inflación, porque entonces se va a empezar a hablar de inflación y se va a empezar a hablar. Yo creo que de lo único que se habla hoy es de inflación. Así que la indexación es casi una obviedad y no la permite la ley, pero la permite la vida cotidiana y es lo que hacemos todo el día, ¿no? Los invito a cerrar haciendo un poco de futurología. ¿Cómo imaginan el 2020? ¿Cómo estará el mercado tras elecciones? Yo creo que la expectativa y el deseo del ladrillo es inherente a nosotros como argentinos. Si nos preguntás cómo va a estar el mercado inmobiliario, no sé cómo van a estar el resto, pero me parece que esto va a tener una dinámica que se va a ir dando cuando pase este periodo eleccionario que genera mucha incertidumbre y también esta sensación que es inherente a nosotros de, bueno, vienen las elecciones, hay que esperar, aumenta la incertidumbre, aumenta la parálisis. Bueno, pero cuando ya vimos en el 2017 que en cuanto se estabilizaron un poco las condiciones, sumado al crédito, todas las demandas postergadas empezaron a fluir. Quiere decir que el ser humano como ser humano y nosotros los argentinos como seres humanos que somos también, es inherente a nosotros el deseo de desarrollarnos, de crecer y en parte de eso también es invertir y poder desarrollar nuestro patrimonio económico. Entonces, en la medida que las reglas se van estabilizando, el ser humano tiende a tratar de ver cómo hace para confiar y a desarrollarse. No podemos quedarnos paralizados para siempre. Con lo cual, nosotros somos optimistas y realmente nos estamos esmerando profesionalmente para poder acompañar la complejidad que trae este nuevo mercado. Porque lo que sí vemos es que permanentemente, había un poco la incertidumbre, el cambio de reglas, todo lo que se viene mencionando se complejizó mucho. Si bien se simplificó por el lado de la tecnología, que es una gran ayuda para poder entender mejor a la demanda, para poder seguirla, para poder estar más cerca, se complejizaron un montón de otras cuestiones que hace que nosotros que estamos entre la oferta y la demanda, tengamos que realmente sofisticar nuestro conocimiento para poder ir acompañando tanto a los desarrolladores como a los vendedores individuales, como a todos los compradores, en todo este proceso de cada momento, desde que surge el deseo de invertir o de comprarse un departamento hasta que finalmente llegan a conseguirlo. Martín, ¿cómo imaginas el post-elecciones? ¿Depende de quién gane? Bueno, va a haber gente contenta y gente triste. Eso es lo primero, ¿no? Y además pareciera que va a ser medio 51-49. O sea que el país va a estar, ¿no? Va a estar medio delicada esa semana. El optimismo es como intrínseco, como decía Gaby, de la persona, ¿no? O sea, y uno para ser feliz necesita ser optimista, si no se hace complicado. Yo digo, en este momento estamos en un mercado donde la oferta a los desarrolladores está en el gimnasio y los compradores en el psicólogo, digamos, ¿no? Entonces, cuando vengan fortalecidos los desarrolladores y los vendedores, ¿sí?, y cuando vengan como más tranquilos los compradores, podemos tener un lindo año el año que viene. Por otro lado, un dato también de la realidad es que viendo, no la historia, sino viendo el patrimonio de los argentinos, está compuesto por dos cosas, o dólares o inmuebles. Y bueno, es una o la otra. Mariela, si tienen luz verde todas las exenciones impositivas y los diferimientos que planteaste, ¿cuánto podría bajar esa carga de cara al 2020? Hablaste más del 53%, ¿cuánto podría bajar? Yo creo que podría bajar por lo menos la mitad, pero insisto que esto tiene que venir muy asociado de que realmente la mecánica de ajuste por inflación, que si bien no está generalizada, se está de alguna manera empezando a aplicar en algunos aspectos,
se fortalece y va de la mano de la misma unidad de medida que se pide que se utilice para la venta. Nosotros somos todos, digamos, un grupo de gente muy optimista, porque si no, no trabajaríamos en algo que realmente lleva tanto tiempo. Así que yo lo veo con buena perspectiva. Desde mi lugar, donde trabajo en la generación de oferta, veo que se están realmente armando muchísimos proyectos, que entiendo que son todos con cara a lo que viene. Así que mi perspectiva es buena y realmente creo que son oportunidades que, insisto, hay que pensarlas en un espacio temporal un poco más largo y no solamente asociadas a bajar una alícuota o a generar una exención, sino a generar un contexto que se adecue a cómo funciona la economía en este país, independientemente de que tiene que ser una transición hasta que las variables, digamos, inflación y dólar, estén estables. No sé si pasará en este país, pero bueno, digamos, la expectativa la tenemos siempre. Así que creo que está muy ligado a eso. Por eso el tema impositivo en este mercado es tan complejo, justamente por el tipo de activos con el que trabajamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso.